Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de 800 AM, a través de www.tjcatólico.com, Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Gracias por permitirnos llegar a esta hora hasta sus hogares, hasta sus centros de trabajo, en su automóvil. Gracias por estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Koinonia. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este momento para poder compartir su palabra, su enseñanza. El tema de hoy que vamos a compartir es siguiente sobre la lucha espiritual, pero hoy vamos a hablar un poquito sobre venciendo al demonio. No se trata de que vamos a enfrentarnos con él personalmente, sino el demonio tiene estrategias y formas que utiliza para llevarnos a pecar. Y la estrategia que utilizó Cristo para defenderse es la palabra de Dios. Y lo que el demonio utilizó también fue la palabra de Dios para tratar de tentarlo. Lo que está escrito y lo que leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versos 1 en adelante, donde nos habla sobre las 3 tentaciones. Lo que vemos en nuestra vida diaria, sobre todo luchando en una vida por hacer la voluntad de Dios, por establecer o perseverar en el reino de Cristo y dejar el reino de Satanás. La lucha constante que vemos que existe en el mundo no es la lucha del bien contra el mal, del bueno contra el malo, sino la lucha de Dios contra Satanás. Dios respeta la libertad de los hombres y estos pueden escoger entre seguirlo a él, a Dios, o al demonio. Tenemos nuestra libertad y nosotros, tú y yo, tomamos la decisión a quién seguimos, a dónde vamos. Nosotros tenemos la libertad y Dios respeta. Dios respeta nuestra libertad de seguir al demonio o a Dios. Él nos exhorta, Dios nos exhorta, nos amonesta, nos pone los medios para llevarnos a un encuentro con Él a través de un concierto de música, de un curso de Biblia, de un retiro, de una y mil maneras. Utiliza Dios trampolines para llevarnos hasta Él. Tenemos el encuentro con Él. Tenemos verdaderamente este encuentro personal con este Dios que salva, que transforma, que libera. Y ahí es donde nosotros optamos por la decisión que nosotros queremos. Dios nos habla, nos llama y el demonio está ahí. Su trabajo es alejarnos de Dios. Y también está presente la vida que hemos estado llevando antes de conocer a Dios. Y es donde nosotros optamos o decidimos escoger entre seguir a Dios o seguir al demonio.
Seguir al demonio no es que me voy a convertir en un satánico, que voy a hacer misas negras, no, pero simplemente con nuestros actos, nuestra forma de vivir, es como demostramos a quién estamos representando, a Dios o al demonio. De acuerdo a la forma de hablar, de comportarme, de ser con mis semejantes, de mi honestidad, de ser justo, de vivir en transparencia, con valores, es como demuestro qué tipo de persona soy. Y no es necesariamente que nos estemos yendo hasta los extremos para decir que todo es del demonio. Pero nosotros optamos esta decisión. ¿Qué dice la primera carta de San Juan, el capítulo 5, verso 19? El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Ahora, si el mundo entero está bajo el poder del maligno, porque vemos que el aborto, la homosexualidad, tantas y tantas cosas que se ven en nuestra vida diaria, no vienen de Dios. No vienen de Dios. Tantos medios de comunicación, decimos esto constantemente de los medios de comunicación, porque cuando se pueden utilizar para bien, se utilizan para otras cosas, y no para ayudar a verdaderamente a orientar, a encaminar a las personas por una vida moral, con una vida que ayude con valores a ser mejores miembros de la sociedad o mejores cristianos, sino todo lo contrario. Y es una manera de ver cómo el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Por la prepotencia, el abuso de poder, el querer tener y el placer. Hoy se ama más al dinero que a Dios. En la escuela no se puede hablar de Dios. La gente se escandaliza. En la política no puedes meter a Dios porque hay que cumplir los mandamientos de Dios. Y a muchos les incomoda. No nos gusta. Por eso el mundo entero, dice la carta de San Juan, está bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque vivimos la ley de la selva. Matamos para comer, o el más grande se come al más pequeño. Nuestra lucha espiritual consiste pues en poder discernir si hay algo o no que sea presencia del enemigo, del demonio. Porque podemos caer en los extremos de querer ver el demonio en todas partes. Y entonces sí que estaríamos en problemas y en un grave error, porque el demonio no lo podemos estar viendo en todas partes. Nuestra lucha espiritual consiste pues en poder discernir si hay o no presencia del demonio, del enemigo de Dios. ¿En dónde? En nosotros, y protegernos de él. ¿Cómo nos daremos cuenta si hay presencia del demonio en nosotros? Este discernimiento es fácil. En algunos casos, como cuando nos vemos atacados directamente por medio de tentación o sugestiones, que son malas, que estamos seguros que no vienen de Dios, pero hay pensamientos sutiles que envuelven apariencias de verdad y que en realidad son originados por la soberbia o la vanagloria. Hay ocasiones en que juzgamos a nuestros hermanos con el pretexto de que es por proteger un grupo o toda la iglesia, y en realidad es por una enemistad personal de la cual se vale el diablo para dividir o para evitar trabajos encaminados a la gloria del Señor. ¿Cómo ocurre esto? Perdón. Les pedimos una disculpa porque estos cambios climáticos
pues no nos dejan nada bueno, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos mucho por tantos virus, tantas infecciones que enferman nuestro cuerpo y sobre todo nuestra garganta. El diablo no es que verdaderamente esté metiendo así como ver la película del exorcista, no, pobres de nosotros, sino simplemente que utiliza nuestra debilidad en nosotros. ¿Cómo? Vamos a poner este ejemplo. En una comunidad, vamos a poner una parroquia con otra parroquia. En esta parroquia hay un hermano que le cae mal el hermano de aquella parroquia. Y por eso se pone a hablar y a decir tonterías de toda la parroquia cuando él tiene algo personal con otro hermano que le molesta, que no le gusta, y ya echó a perder y cree o piensa o ya divulgó o fue de chismoso, para que mejor me entiendan, con todo el mundo, que está mal esa parroquia. Y ahí es donde es un problema personal y no es de toda la iglesia. Es por una enemistad personal, y de esto se vale el demonio para ¿qué? Para dividir o para trabajar o para evitar trabajos encaminados a la gloria del Señor. Como me cae mal, no voy a servir, no hago el retiro, y pues estas personas no se encuentran con Cristo y esto crea división. Vamos a ir a un pequeño corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues estamos de regreso en tu programa, su programa Hombres de Fe. El tema de hoy, venciendo al demonio. Es algo que enfrentamos en nuestra vida diaria, en nuestra lucha espiritual. Y nos damos cuenta que a veces por pequeñas irregularidades, si se le puede decir esto, irregularidades, pero por pequeñas enemistades que surgen entre personas o entre nosotros como hermanos, lleva a haber una división, y es como algo que pequeño, que si no se, es como una herida, ¿no? En un diabético, si no se atiende luego, pues puede perder. Imagínate una herida en un pie a un diabético. Es algo tan pequeño que si no pones atención a una curación pronta, puede que pierdas el pie o toda la pierna, porque se infecta, cae gangrena y se expande fácilmente y pierde el pie. Y así pasa en la vida espiritual entre los hermanos. Algo tan pequeño, porque hay enemistad entre personas, de un templo con otro templo, de una comunidad con otra comunidad, de una parroquia o de capillas, de una capilla con otra, de un grupo de oración con otro grupo de oración, y no se atiende, y esto crea división. Y a través de esta división, ¿qué pasa? Se evitan trabajos encaminados a la gloria del Señor. Ya no se puede trabajar porque surge una enemistad entre los movimientos. Habemos hermanos que no somos tan humildes como para reconocer que hay personas más capacitadas y más preparadas que nosotros, que hay movimientos que están surgiendo, que otros hermanos nos pueden ayudar, que tenemos que someternos, que nos van a quitar el puesto, que nos van a quitar de coordinadores, que va a haber un cambio y que tenemos que orar
y pedir la luz del Espíritu Santo para entender si es la voluntad de Dios, someternos a esto, obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestro párroco, obedecer a nuestro director, a nuestro arzobispo, someternos a él para no crear división. La división no viene de Dios. Dios no crea división. La división viene de nuestra vida, de falta de oración, de falta de conocimiento de la voluntad de Dios y de entrega generosa de nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro corazón hacia Dios. Y esto crea división y se evitan trabajos grandes para la gloria de Dios por esto que causamos en algo que es una pequeña enemistad personal y ocurre algo grande, la división. Yo sé que con ustedes no pasa en los trabajos, porque pasa en la iglesia, pasa en la escuela con los jóvenes, siempre hay enemistad entre unos con otros, por algo tan pequeño y queremos, a mí porque, un ejemplo, ¿no? A mí porque me cae mal este compañero de trabajo, quiero que a todos les deje de hablar, y no. Porque este compañero le cae mal a mi compañero de trabajo, yo no lo voy a dejar de hablar. Le cae mal a él, pero o no se hablan entre ellos por cualquier enemistad que surgió entre ellos, pero no conmigo. Pero caemos en este error en nuestra vida como cristianos y esto verdaderamente se hace algo grande. Y de ahí se aprovecha el demonio para traer conflictos, porque no oramos por una unidad, porque no oramos para que Dios nos ayude a sanar esto, a restaurar esto, y tremendo problema en nuestra vida. Por eso es necesario que haya un discernimiento, que haya verdaderamente discernimiento carismático de espíritus, que es un don del Señor y que cuando se deja guiar por el magisterio de la iglesia, es decir, por su enseñanza, nos hace saber dónde y cuándo el enemigo está atacando. Para esto, pues hay que estar preparados, hay que estar en gracia de Dios y sobre todo tener el discernimiento para lograr esto. Y ver dónde está ocurriendo eso, de que está llevando a la división, saber dónde ataca. Por eso es muy conveniente tener este tipo de discernimiento en la comunidad, en el grupo de oración, para poder saber cuándo está en ellas la presencia del demonio. A veces nuestra debilidad humana, no somos tan santos que nos dejamos arrastrar por nuestros gustos, por nuestras ideas, por nuestros caprichos y no por las de Dios. ¿Qué quiere Dios? Y no oramos, no entregamos el problema, la dificultad a Dios, no pedimos la luz del Espíritu Santo, no pedimos a nuestro director espiritual que nos ayude y sobre todo ponerlo en las manos de Dios para tener la voluntad de Dios y darnos cuenta que no estemos cayendo en un error que se convierte en horror cuando se crean tragedias a través de las divisiones, para que sea el trabajo que estamos realizando, sea verdaderamente la voluntad de Dios. Y estemos conscientes de que estamos trabajando por ello. ¿Cuántos problemas y dificultades suceden en estos casos porque no se atiende, porque se deja así y se crea un muro enorme entre hermanos, entre comunidades, y ahí está la división? Por eso es muy conveniente tener este tipo de discernimiento, porque no en todo está el demonio. No vamos a estar viendo el demonio en cualquier momento. Es más, él es tan inteligente que nunca se va a hacer notar. Pero se puede disfrazar de muchas partes, de muchas maneras. Pero cuando se trata de humildad, sale a relucir. Sale a relucir. Ahora, ¿quién es el demonio?
¿quién es el demonio? Porque a veces vemos al demonio como un ser con color rojo, como lo pintan, con cuernos, con un trinche o un bielgo que se le dice, y con una cola larga y unos cuernos. ¿Quién es el demonio? Satanás es opuesto a Dios, obra constantemente contra Él. Por eso, así como la belleza de la creación nos hace llegar a Dios, el mal que existe en el mundo nos revela la existencia de Satanás. Sabemos de su presencia por la palabra de Dios. No es una simple presencia del mal, sino una persona. A veces Satán usa cosas aparentemente buenas o aún buenas en sí mismas para engañarnos y apartarnos luego de Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 14? 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Y no hay que maravillarse, pues Satanás se disfraza de ángel de luz. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Palabra de Dios. Y nosotros mismos nos enfrentamos a este poder opuesto al de Dios. Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, verso 11. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Y más adelante nos dice, las armas de Dios. Verso 12. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas de este mundo. Por eso, verso 13, por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Palabra de Dios. Pues vemos que ahí mismo nos enfrentamos, pero también nos dan las armas de Dios. Los demonios, como los ángeles, son seres inmateriales, distintos de las naturalezas materiales, pero también distintos de Dios y de nuestro espíritu humano. En el campo espiritual están Dios, los ángeles, los demonios y nuestro espíritu. En el material está nuestro cuerpo y todo lo que es materia en el universo. No se vayan, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues ya estamos de regreso en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos.
por seguirnos a través de Koinonia Radio, a través de 800 AM y a través del internet en www.tjcatólico.com. Gracias Tecate, Tijuana, playas de Rosarito, San Diego y a cada uno de ustedes que nos escuchan a esta hora. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, venciendo el demonio. No estamos hablando de una lucha espiritual así de exorcismo, de que en el nombre de Jesús sal fuera. No estamos hablando de esto, ¿no? Estamos reflexionando un poquito sobre la lucha espiritual y quién es el demonio y cómo entra el demonio en una vida. Los demonios son como ángeles, son seres inmateriales distintos de las naturalezas materiales, pero también distintos de Dios y de nuestro espíritu humano. En el campo espiritual están Dios, los ángeles, los demonios y nuestro espíritu. En el material está nuestro cuerpo y todo lo que es materia en el universo. Tanto en el reino espiritual como en el material fueron creados por Dios, pero los demonios no existían en un principio, sino que según la tradición, los ángeles a los cuales se les dio prueba para que con libertad aceptaran o rechazaran a Dios, tuvo Satanás plena conciencia de lo que hacía y se rebeló diciendo, no serviré, y desde entonces está en el mundo. Y el reino de las tinieblas es permitido por Dios para bien del hombre, pues de la lucha contra él salimos más fuertes. Contra Satanás luchan desde el principio los ángeles fieles que nos ayudan a vencerlo. Los demonios son seres inteligentes, capaces de gobernar toda la tierra y tienen gran poder. Pero el Señor derrotó a Satanás y la victoria por él es nuestra. Nos dice Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Primera de Juan capítulo 5, versos del 4 al 5. No puede el diablo hacer nada sin que Dios se lo permita. Así es que el demonio ni nos puede tentar, ni nos puede hacer nada sin que Dios lo permita. Estamos hablando de cuando vivimos caminando con Dios, cuando somos miembros de Dios, cuando estamos comprometidos con Cristo, como servidores y seguidores de Dios. No estamos diciendo que cuando uno vive lejos de Dios, que vive podrido en el pecado, que no hacemos la voluntad de Dios, entonces sí sabrá Dios cómo nos va a ir, ¿no? Porque ahí no tenemos la protección de Dios. O sea, no vivimos en gracia de Dios, sino en el pecado. La palabra de Dios nos habla a través de la primera carta de San Juan en el capítulo 5, verso 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Y el maligno no puede tocarlo. Palabra de Dios. Y con esto nos damos cuenta que el demonio, como nos dice Lucas 10, 17 al 20 y primera de Juan 5, del 4 al 5, no nos puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Ahora, si nosotros dejamos el camino de Dios, dejamos nuestra vida de oración, nuestra vida de sacramentos, entonces sí, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Porque dice la Escritura que cuando somos llamados a la conversión, nuestra casa queda barrida, queda limpia, y sale ese demonio que tenemos dentro y anda buscando dónde reposar, no encuentra y se acuerda que tiene una casa, regresa y se trae 7 peores que él. Imagínate cómo nos va. Pues pobres de nosotros. Así es que ellos son seres inteligentes, pero no nos pueden hacer nada sin que Dios lo permita. Y ahí es donde entra nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Perdón. Ahora, ¿cómo entra el demonio en una vida?
¿Cómo puede entrar el demonio en mi vida? En tu vida. ¿Cómo puede entrar en la vida de tantas personas o cómo ha entrado? Tiene dos formas en las que trabaja: tentación y pecado. ¿Cuáles son? Tentación y pecado. Los propiamente pecados son los pecados mortales que existen cuando conscientemente rechazamos a Dios. Es que yo sé que no debo robar, que Dios me pide no robar y lo hago. Yo me casé por la iglesia, hice una promesa ante la gente presente y en el altar de serle fiel a mi esposa, en lo próspero, en lo adverso, en la enfermedad, en todo. Y le soy infiel cometiendo pecados de adulterio. Estos son los pecados mortales. La infidelidad. Bueno, hay tantos pecados mortales que cuando nosotros conscientemente cometemos esto, estamos rechazando a Dios. Y los pecados veniales, aunque son absurdos porque estamos diciendo que buscamos a Dios y hacemos cosas que no le agradan, no nos apartan estos pecados veniales completamente de Dios. Sin embargo, a Satanás le complace que estemos cometiendo este tipo de pecados, pues si nos acostumbramos a no preocuparnos por ellos, pronto caeremos en pecados mayores y mortales. Cuando el demonio logra hacer que alguien caiga en pecados y sobre todo en la raíz de ellos, o sea, en la falta de fe, rechazando voluntariamente a Dios, ya todo lo demás no le importa, incluso ayuda o que alguien le quiera tender la mano y no le importa. Y sobre todo nos apartamos de Dios y solamente queremos dinero o felicidad aparente, que no es la que viene de Dios, y esto es una manera de cómo entra el demonio a nuestra vida, a través del pecado. ¿A través de qué? De la tentación. La tentación es que llega algo a tu mente, del tener el deseo de hacer algo. Y si no oramos para que no suceda, pues fácilmente vamos a rendirnos y vamos a caer en esto, de lo que es la tentación, y vamos a ir a actuar. Y nos va a dominar todo esto a consecuencia de ¿qué? De una simple tentación. Ya hemos visto anteriormente y hemos compartido sobre esto, sobre el significado de la tentación. Es algo atractivo, que me gusta, que se ve bonito, pero que me perjudica y perjudica a los demás, perjudica mi integridad, perjudica mi relación con mi esposa, con mi familia y con Dios sobre todo. Esto es una tentación, lo prohibido, lo que no es nuestro. Y ahí está la situación por la cual el demonio entra a nuestra vida. Hay otras manifestaciones del demonio. Se manifiesta a veces por medio de impulsos extraños, presencia directa, acusaciones que llevan a la desesperación y falta de confianza en Dios, como los miedos o las dudas. Todo esto se considera como daños ocasionados por el demonio, los cuales pueden ser internos y externos. Hay daños psicológicos como hábitos, vicios, ansiedades, depresiones, etcétera, etcétera. Sujeciones o ataduras que no nos permiten librarnos de algún vicio. Ocasiones en que la inteligencia queda atada y hace que la persona diga cosas terribles. Por eso, si se tiene algún objeto relacionado con estas cosas ocultas, debe quemarse y evitarla, deshacernos de ella. Cuando nosotros tenemos como amuletos para la buena suerte, como Ouija, como la Santa Muerte y tantas cosas que hay que son del ocultismo.
Por eso, si se tiene algún objeto relacionado con esas cosas ocultas, debe quemarse o evitarse. ¿Para qué? Para no caer en este tipo de ataduras o que nuestra inteligencia quede atada a todo este tipo de maldad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18. 19, verso 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar, a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón de sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Palabra de Dios. Vamos a ir a un corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues estamos de regreso nuevamente en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito. Un cordial saludo a cada uno de ustedes por estar en sintonía a través de 800 AM, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus centros de trabajo o por permitirnos acompañarlos en su automóvil. Un cordial saludo para los que están haciendo fila para cruzar Estados Unidos y para cada uno de ustedes. También para esta jovencita que siempre nos acompaña, se desvela con nosotros, Berito López, a Miguel, Ángel y a Daniel. Bueno, pues a todos los jóvenes, ¿no? Y no solamente los jóvenes, sino a los jóvenes de espíritu. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy, venciendo al demonio. No es que lo vamos a atacar, ¿no? Sino que simplemente es algo, el tema sí se escucha como muy drástico, pero simplemente es ver la realidad de lo que sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 18 y 19. Si se tiene algún objeto relacionado con estas cosas ocultas, debe quemarse y evitarse. Los daños que causa el demonio, dañan principalmente la fe. No se debe sacrificar nunca la verdad por un falso sentido de amor. Debemos siempre estar conscientes de reconocer completa nuestra doctrina católica, pues no hacerlo puede llevarnos a ser presa fácil del demonio. El daño más grave ocasionado por el diablo es perder la fe o interpretar mal, rechazándola en partes. Otro daño ocasionado por el demonio es dificultad o imposibilidad para orar o una gran resistencia a la conversión. Pero si nosotros aceptamos la tentación, pero si nosotros no aceptamos la tentación y hacemos esfuerzos para vencer estas cosas, no hay pecado. No hay pecado. ¿Cuáles son las causas de estas acciones del demonio en nosotros? Lo puede permitir Dios para que por medio de la liberación se manifieste su poder, el poder de Cristo y de su iglesia, acrecentando así la fe de los demás, como nos dice Lucas capítulo 22 versos 31 al 32. Hay casos en que la misma acción del demonio puede servir como instrumento de salvación. Es como una enfermedad en la que al ser curado reconocemos el poder de Dios y nos ayuda a crecer y a reconocer el señorío de Cristo. También puede ser
causa del poder del demonio en nosotros nuestra propia imprudencia al meternos en peligros como investigar ciencias ocultas, querer experimentar cuánto podemos contra Satanás haciendo exorcismos. Esto son las causas de estas acciones del demonio en nosotros. Tenemos que tener cuidado, no podemos andar orando, expulsando demonios a diestra y siniestra. No somos exorcistas. Para eso la arquidiócesis tiene exorcistas aprobados, preparados para esto. Nosotros no podemos hacer nada si no estamos preparados y si no estamos autorizados por nuestros pastores, nuestro guía espiritual, nuestro párroco, para no tener este tipo de problemas. Tenemos que ver cómo podemos entender esto. Tiene que haber un discernimiento para conocer la obra de espíritus malos, porque a veces no es que esté poseída la persona que necesite oración de liberación. A veces son traumas psicológicos que traemos o traen las personas, los jóvenes, los adultos, arrastrando desde su niñez, desde su infancia, y necesita otra cosa, y no tiene el demonio dentro. A veces son sugestiones, no siempre es el demonio. No todo lo malo o desagradable que nos rodea es obra del diablo, pero debemos aprender a conocer su obra cuando existe y cuando es de él y cuando no la es. Para esto debemos pedir discernimiento, el cual viene cuando una persona está en comunión con Dios. Entonces algunas veces puede detectar, o aún por la vista, o a veces hasta por el olfato, se puede palpar la presencia del enemigo, del demonio. Es una sensibilidad espiritual especial que también le da luz para saber si la acción de una persona en la comunidad no es totalmente de Dios. Porque puede que una persona puede decir que está ungida y que está dirigiendo a la comunidad o que está hablando, y no todo es de Dios. No todo es de Dios. Todo lo que es engaño es de Satanás. Todo lo que es engaño, todo lo que es mentira, soberbia, es de Satanás. La ansiedad e inquietud son de Satanás, porque son contrarias a la paz de Dios. También puede indicar su presencia, el amor a Dios, la intimidad con Él, pensar siempre en lo que le gusta en cada momento. Da el discernimiento de las cosas de Dios y las de el demonio. ¿Cómo se vence los ataques de los malos espíritus? Con la verdad que vence las mentiras de los espíritus malos. Con tener fe, no cediendo a las sugestiones malas, sino confiando en Dios y usando la palabra de Dios, pidiendo apoyo de los hermanos, pidiendo dirección, pidiendo que oren por nosotros, pidiendo un buen consejo, y lo otro, viviendo santamente. Viviendo santamente es como se pueden vencer los ataques de los espíritus. El problema es que no vivimos santamente. Bueno, espero que ustedes sí estén viviendo santamente. Y pues todos estamos llamados a la santidad. Así es que viviendo santamente es como podemos lograr esto. Cuando ya hay un ataque definido, para la protección y liberación solo puede servir la presencia salvadora de Jesús, su mensaje, sus medios de salvación, la intercesión de María. Hay que tener cuidado con el uso de los sacramentales, pues si se ve en ellos mismos poder y no el poder de Dios. A veces utilizamos los sacramentales como el agua bendita y queremos que a través de esto tenga eficacia sobre el demonio, y no, el enemigo
el enemigo de Dios, no solamente por los sacramentales lo vencemos, sino por el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado entonces con el uso de los sacramentales, pues si se ve en ellos mismos el poder y no el poder de Dios. O sea, pensamos que el agua bendita tiene poder y que no es lo correcto, porque el agua bendita no tiene un poder en sí. El poder viene por Dios, a través de Dios, que la utiliza como instrumento de purificación, de lavar, de purificar. El poder viene de Dios, no del agua, sino que es Dios quien lo utiliza. Este sacramental, hay que estar conscientes al usarlos, de que el poder de Dios es el que los hace efectivos, no contienen magia en ellos mismos. Y el don de lenguas. El don de lenguas, a lo mejor alguien de ustedes lo tiene o alguien lo ha escuchado. Pues el don de lenguas es insoportable para el demonio, porque es el Espíritu Santo orando y Satanás no le entiende, no puede contra él, tiene un poder incomprensible para nosotros. Y en cuanto a oración, la superior es la oración de contemplación, en la cual nuestro espíritu se une a la presencia divina, pero en la lucha contra el demonio, la oración en lenguas es importante en caso de perturbaciones ocasionales, depresiones, etcétera, etcétera. Si tenemos fe e invocamos al Señor con el corazón y con la boca y nombramos al enemigo con el tipo de síntomas, podemos rechazarlo. Si es algo más serio, debemos acudir a un hermano, principalmente a un sacerdote, para discernir si se trata de un ataque del enemigo, y nunca debemos meternos a liberación, nadie sin que el Señor dé su protección o autorizados. Si no somos enviados por Dios, no debemos meternos en este tipo de situaciones. Cuando una persona es liberada del demonio, hay que pensar que estuvo enferma y que debe convalecer, teniendo a su comunidad para apoyarla en oración. Esa persona queda indefensa y cualquier terreno del enemigo sería muy peligroso para ella. Aun cuando se trate de relaciones familiares dañinas, debe alejarse de ellas. Sobre todo debe protegerse con la Eucaristía y con la intercesión de María Santísima. Pues debemos pedirle a Dios que nos dé la luz, que nos dé la luz de su Espíritu Santo y nos ayude verdaderamente a utilizar todas las armas de Dios para poder vencer las trampas del demonio. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.